De nuevo, amigos televidentes, una vez más en este programa, su programa Visión Económica a las 18 horas. Estábamos conversando sobre la parte económica y la parte de la información de Luis Abinader y su esposa Raquel, que tienen COVID-19. Estamos ahora poniéndonos de que la parte que se puso para aprobar los 17 días fue que aprobaron en primera lectura el proyecto de ley que le devuelve vía una ley el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadoras y trabajadores dominicanos. En primera lectura. Pero que resulta que aunque lo prueben en segunda lectura, cuando llegue al Senado, eso no va a pasar. O sea que ellos hicieron un amague. Esto fue como un caramelo. Exactamente, así mismo lo consideramos. Pero no me digas que se dejaron amarrar como niños, no. Sí. Bueno, son cosas que dan risa, amigos televidentes, porque a tu muchacho sabe que eso no va a pasar en el Senado. Porque aquella vez que se introdujo en el Senado, era un 20% y dijeron que no. ¿Cómo van a aprobar ahora un 30%? Es algo que no se puede, ¿no? Mira, yo aprendí a leer entre líneas. Te dije que hice un curso hace mucho tiempo y que no lo he olvidado, que se llama Análisis del Discurso. Y entonces una gente me habla 3 horas y yo cojo una hoja de baitoa, una hojita esa de baitoa. ¿Tú conoces la baitoa? Sí. Bien resistente. En una hojita de baitoa yo lo puedo resumir las 3 horas que me estén hablando, ¿verdad? Te digo esto porque estamos en una coyuntura un poco dinámica, muy dinámica y muy flexible. Es decir, en términos políticos, en términos sociales y hasta en términos económicos, las crisis generan siempre situaciones flexibles. Y entonces eso puede hacer, yo no creo que haya espacio para aprobar un proyecto de eso antes del 15 de julio. Pero el 15 de julio es un momento histórico, ¿verdad? Un momento muy especial porque muchas cosas. El 5 de julio, sí, pueden pasar muchas cosas. Entonces, yo decidí aprobarlo en primera lectura y lo voy a mandar a 3 lecturas. Y entonces la tercera lectura la puedo hacer el 15 de julio. Ya, y se sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, los diputados, si realmente fue sobre esa base que se dieron para que pasaran los 17 días, yo pienso que van a decir como la viejita. Y tú sabes lo que fue que dijo la viejita, ¿verdad? Bueno, sí, es a todos. Mira, Leo, hay algo que debemos también significar con respecto a ese precisamente punto. Según la ley, según la Constitución de la República, en los estados de emergencia, siempre se comienza por el máximo, 25 días, y después se va bajando. Sin embargo, el último fue 12 días. Ahora Sin embargo, este es de 17. Entonces, yo pensé que iban a aprobar 10, Alejandro. Yo pensé que le iban a aprobar 10. Bueno, el asunto es que, según la Constitución de la República, tiene que ir una desescalada de los días. Sin embargo, aumentó 5 días más que la última aprobación de estado de emergencia, aunque coincide con el final de junio, que son las medidas que están dispuestas en fase 1, fase 2. Entendemos eso, pero realmente tenemos un problema constitucional ahora con respecto a esa aprobación de los 17 días, según los abogados constitucionalistas. No, pero problema teníamos nosotros si no se aprobaba hoy. Ahí sí va a haber un problema jurídico importante, pero ya está resuelto con la aprobación de hoy. Porque una cosa es, por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo con los 17 días, Alejandro. Hay gente que dice que no, que vámonos todos a la calle, que ya está bien, esto no es relajo, esto puede significar para la República Dominicana un retroceso de una década, para que tú lo sepas, tanto en términos de los avances socioculturales como de los avances económicos que hemos tenido, sin dejar de decir, por responsabilidad, que tenemos una brecha, unos déficits acumulados ahí, que eso hay que resolverlo.
pero no podemos tampoco cegarnos y ignorar que hemos avanzado en muchísimas áreas. Y estos avances, mira, se pudieran perder si nosotros nos coge una pandemia que nos sacude fuertemente. Entonces sería preferible dejar de ganar un poquito ahora y hasta perder un poquito ahora, y cuando nos relancemos tengamos mayor certidumbre de que vamos ciertamente a recuperar lo que hemos dejado de ganar o lo que hemos perdido o lo que hemos dejado de producir durante este tiempo que hemos estado metidos ya no en cuarentena. Yo no sé cómo debiera llamárselo por la cantidad de días. Por cantidad de días ya van 2 o 3 cuarentenas. A ver otro concepto que no sea cuarentena, ¿verdad? Así es. Entonces, el término que se acuñó de COVID, ¿cómo se llama? El término que se acuñó para la convivencia con el COVID cotidianamente. Entonces, este término está sustituyendo la cuarentena. Bueno, vamos a hablar de que en algunos aeropuertos están tomando medidas de control de temperatura, como es el caso de España. En otros países están abriendo los vuelos con los países que han estado combatiendo el virus del COVID-19, que es el caso de China. Hay también, en el caso de Japón, que está dando vuelos para que la gente vaya a vacacionar a Japón. Pero yo quisiera saber el que salga con esta pandemia mundial a estar junto con otros que usted no conoce y que usted adquiera eso fuera de su país. Yo creo que no es conveniente por ahora. Esa es la situación. Mira, hay dos elementos que lo planteo así para escuchar tu opinión y hacerle llegar nuestro parecer a los televidentes. El primero es la importancia que tiene. Tú sabes que la gente socialmente, de día, la gente está un poco más recogido en su trabajo, en sus actividades, y no hay esa abrazadera de día, tú te has dado cuenta. Sin embargo, de noche, después de las 8 de la noche, es que viene generalmente el problema de que la gente sale a los centros de diversión, el besuqueo, la abrazadera, la compartidera de alimentos, todo eso, y bebidas que la gente generalmente hace. Y a mí me preocupa eso, cuando la gente se integre totalmente, pues, en la totalidad de las 24 horas del día. Y lo segundo me preocupa el turismo ya anunciado, que tiene toda la estructura ya preparada y los protocolos para en julio empezar a desenvolverse. Eso quiere decir que sin vuelo no hay turismo externo, y sin los cruceros no hay turismo interno. Entonces, cuando venga esa avalancha, que ojalá esto sea procesualmente que se pueda planificar, también es un problema muy serio, porque sobre todo las zonas costeras del país pudieran ver afectado bastante con el flujo de turistas que pueda venir a la República Dominicana. Así como estás tú loco por salir de tu casa, y yo también estoy loco por salir de aquí, los turistas a nivel internacional, que incluso acumularon algún dinerito porque ahorraron. Yo no, pero el consumo se redujo significativamente en combustible, en gastaderas, en compraderas de cosas. Eso se redujo sustantivamente. Yo lo tengo cuantificado cuánto he dejado de gastar. Entonces lo que estoy haciendo es otro tipo de acciones con ese dinero que me ahorré. Los turistas pudieran decir, lo voy a gastar otra vez viajando. Además que muchos de ellos ya tenían pago sus reservaciones, y esas reservaciones no devolvieron el dinero. Lo que le dijeron fue, mira, vamos a reajustar, y en el momento que tú quieras hacer tu viaje, tú me lo dices 15 días antes, y yo entonces te habilito el área para donde tú tenías el destino que tenías reservado para viajar. Es decir, que son preocupaciones que quiero expresar. Sí, en este sentido también tenemos que hablar sobre la producción agrícola, y estamos viviendo momentos que por la misma pandemia hay muchas partes que dejaron de producir, y eso hay que retomarlo ya. En la parte agrícola nuestra debe haber un inventario de qué se está produciendo. Creo que el Ministerio de Agricultura debe estar trabajando en eso, porque debemos trabajar estacionalmente. Hay productos que entran por etapas. Entonces, si no se hicieron lo que viene para julio,
entonces vamos a tener escasez en algunos productos en el mes de julio. Y vi una información sobre una subasta de ajo de fuera. Entonces se estaban quejando los productores nuestros de ajo sobre eso. Entonces queremos orientar, porque no es a veces lo que usted piensa, sino lo que va a necesitar en tal o cual época en la parte de agricultura. Y Osmar Benítez ahí creo que, aunque fue el que propuso la subasta de ajo, yo lo que creo que no es medalaganariamente, sino que hace sobre estudios de cómo es la necesidad del consumo de la República Dominicana. Por lo tanto, hay mucha gente que está hablando en contra de eso cuando no sabe el número que maneja el Ministerio de Agricultura. Como tú has estado mucho tiempo en esos sectores, queríamos orientar a la audiencia. Lo primero es que es correctísimo el planteamiento de estimular el consumo de lo nuestro, porque es un consumo que se produce en pesos dominicanos, aunque tiene un alto componente en dólares, la materia prima para la producción, finalmente es un producto que no vamos a tener que emitir divisa para adquirir el bien final. Y eso es loable, que podamos dar consumo local. La segunda repercusión es que mientras más se consume localmente de lo que se produce, menos necesitamos divisa para importar. Y eso contribuye a la estabilidad del sistema cambiario en la República Dominicana, que también a la vez fortalece el salario real de los trabajadores y las condiciones de vida de la gente. Esos son elementos económicos que se le adicionan. En algunos momentos, ya en la República Dominicana hace mucho que no se está dando la teoría de la telaraña. Es una teoría microeconómica donde los productores, cuando los precios vienen altos, todos se metían a sembrar ese cultivo. Ya las estadísticas, y entonces los precios finalmente terminaban depresivos cuando venía la gran cosecha. Las estadísticas agropecuarias se han ido mejorando y se han ido organizando significativamente. Y ya se sabe cuántas tareas se sembraron de melón, cuántas de piña, cuántas de ají, y eso ayuda muchísimo a controlar. Ya se sabe cuál es el consumo de estos rubros en temporadas específicas, y eso ayuda a equilibrar la oferta de bienes y servicios respecto a la demanda que tienen los consumidores de esto. Pero hay momentos, como es el caso del ajo y de otros cultivos, que no somos autosuficientes en la producción y el consumo, que cuando se cuantifica cuál es la demanda respecto a la oferta interna, entonces hay una brecha. Y brecha con el régimen que hay de importación, sobre todo con el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, lo que se hace es una licitación, y lo que hay que cuidar es que se haga bien hecha, ¿verdad? Que no se hagan gananciosos sectores específicos a expensas de pérdida de los pequeños productores de ajo, sino que se va a hacer con otro producto. Por suerte que en lo que es arroz, en lo que es pollo, en lo que es huevo, entre otros cultivos, ya somos autosuficientes, y eso hay que garantizarlo, porque la soberanía alimentaria de la República Dominicana y la seguridad alimentaria va a depender de que ciertamente hay una visión holística, estratégica respecto a la cantidad, cómo se fortalece el sector que produce los alimentos de la República Dominicana, y ahí hay que sacar una banderita para hacérsela llegar a las MIPYME del sector agropecuario. Bueno, amigos televidentes, vamos a una pausa de nuevo y espere el final de nuestro programa en el siguiente segmento.